Urbano de Loya, nuestro padre, nos llevó con sus crónicas a recorrer las calles de Puebla, narrando durante más de una década la vida cotidiana y los hechos heroicos de esta ciudad. Ahora, 30 años después, nosotros continuaremos su legado y crearemos con ustedes uno nuevo. Yo soy Luzaida de Loya. Yo soy Guillermo de Loya. Y esto es Puebla de nuestros amores. Puebla de mis amores deja constancia de José Rodoreda Purti, porque esto ya es crónica de Puebla. Habrá que narrarla y transitar por los años de Puebla. Este es mi actual oficio, a veces hermoso, a veces con lágrimas. Leer un anuncio, sí, del mes de noviembre de 1933. A ver, María del Carmen, ¿qué dice Gabriela Margarita? Dice Rodoreda. Importante, sí, porque este es un libro que comprende toda una vida, una fructífera vida. En la misma vida de Puebla cuenta Rodoreda, y en Rodoreda presente encuentro a José Rodoreda. Pues sean ustedes bienvenidos a este ya 10º capítulo. Qué bárbaro, se ha ido rapidísimo y muy gratamente la segunda temporada de Puebla de nuestros amores, donde nuevamente les damos la bienvenida a ustedes y les damos las gracias, por supuesto, también a todos nuestros patrocinadores, quienes han sido muy generosos para poder permitir que este proyecto se lleve a cabo. Y me refiero, por supuesto, a Editorial Las Ánimas, a nuestros amigos de Profética Casa de Lectura, a los amigos también de Introspecta Centro de Aprendizaje Creativo, al Parral Departamentos y a nuestro amigo Charlie MT, quien es un youtuber que les recomiendo que sigan en sus canales y en sus redes sociales. Luzaida. ¿Cómo estás, Guillermo? Ya por fin ¿Y ahora acá. por qué hablas despacito? Me sorprende que Guillermo esté hoy en el set. Alguien tiene que trabajar, caray. No, muchas gracias por estar aquí presentes nuevamente en este 10º capítulo de la segunda temporada. Y a ver si adivinan de qué vamos a hablar hoy y de quién vamos a hablar hoy. Pura tradición poblana. Una tienda, emblema de Puebla por muchas décadas, fundada por un personaje que también hizo historia en nuestra ciudad. Fue fundada en 1933. Sobrevivió a grandes crisis como la de la Segunda Guerra Mundial porque todo Puebla compraba ahí. Ubicada en sus inicios en la 5 de mayo número 6 y en los años 70 se muda también al que fue el entonces primer centro comercial de Puebla, Plaza Dorada. Fue patrocinadora del programa de nuestro padre prácticamente durante todos sus programas. ¿Cuál es? No sabemos. La grabación completa. No vamos a saber, ¿no? La grabación completa de este programa, tal y como Urbano de Loya lo grabó en el año de 1995 sobre Casa Rodoreda, la pueden encontrar en nuestra página www.puebladenuestrosamores.com. El vínculo está en los comentarios y no dejen de visitarlo porque ahí eventualmente van a encontrar todas las crónicas de Urbano de Loya a manera de archivo histórico sonoro. Suscríbanse a YouTube, suscríbanse a Spotify. Vamos bien, ¿no, Guillermo? Vamos bien. Bastante bien. Digo, los números no mienten, ahí están. Y quédense, de los poblanos. Y quédense hasta el final de este capítulo porque así van a escuchar cómo Urbano de Loya se despedía muy en particular de cada uno de sus temas. Y ahora sí, Guillermo, preséntanos a nuestro gran invitado de hoy. Bueno, nuestro invitado, si bien podemos decir que es heredero de una dinastía, porque a fin de cuentas una dinastía se compone de una particularidad muy clara. Y los grandes almacenes, digamos las tiendas departamentales de gran calado, pues bueno, hicieron época también en Puebla, como lo hicieron en México y en seguramente muchas partes de la República, pero particularmente, yo lo recuerdo en mi niñez y mi adolescencia, porque todavía me tocó el irme a comprar mis mejores atavíos para salir galas. Los domingos a galanear y tener un buen surtido en Casa Rodoreda, que pues como les decía, hizo época y hoy recibimos a uno de los más entrañables amigos de nuestro padre, Hijo de don José. ¿Sí? Sí, amigos de nuestro padre, quien era don José Antonio Rodoreda Arta Sánchez. Y nieto de don José Rodoreda Purti, fundador de Casa Rodoreda. Por eso le damos la bienvenida a José Antonio Rodoreda Orozco. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Lucida. Gracias, Memo. ¿Cómo están? Gracias. Antes que nada, tienes toda la razón. Mi papá, íntimo amigo de tu papá, de Urbano, lo recordaba siempre con muchísimo cariño. Siempre se decían compadres. De hecho, agradecido siempre con tu papá. Mis papás se casaron, les prestó la hacienda. En Munive, sí. Munive, sí, su papá siempre lo recordó y muchos sentimientos de mi papá, como hablaba siempre de Urbano. No, papá. es que eran amigos prácticamente de toda la vida, ¿no? De toda la vida. Desde la universidad.
Mi papá me platicaba mucho que desde la universidad de toda la vida eran amigos y íntimos amigos, compadres. Siempre se expresó de Urbano muy de amigos. una forma... Te voy a decir una confidencia. Tenía un poco de mal gusto porque le decía novia a mi hermana. Sí, decía que era yo su novia. Novia. De hecho, a su mamá es el le decía único, suegra. Y sí, sí, y a el mi único papá glitch que tuvo Sí. en su vida. Pues, sí. A ver, vamos a aclarar. Su padre era amigo de mi padre y de broma me decía novia, ¿no? Pero desde obviamente. los 3 años. Era yo un bebé. Y después, una vez me lo encuentro ya con mis hijas chiquitas en el súper. ¿Cómo está mi novia? ¿Cómo estás, Toño? No sé qué. Y llega Mariana, mi hija, y le habla a mi esposo. Tenía 4 o 5 años. Tenía 4 o 5 años Mariana, mi hija, y se esconde debajo de la mesa del comedor y le habla a mi marido y le dice, papá, acabo de conocer a un señor que dice que es novio de mi mamá. Sí, mi papá siempre con sus ocurrencias. Muy, muy querido Toño Rodoreda por nosotros y por supuesto Muy recordado. ustedes. Muy recordado. Entonces yo creo que tu abuelo les ha de haber aguantado sus andanzas en la adolescencia, ¿no? Sí, realmente, bueno, mi papá siempre estuvo muy pegado a mis abuelos, a mi papá, a Lavi que era mi abuelo, y a mi abuela, la Yaya, mi abuela Isabel. Sí, claro. Isabel. Ahorita vamos a hablar de ese matrimonio. Pero bueno, pues para empezar por el principio, Guillermo, como siempre decimos acá, don José Rodoreda Purtí nace en Santa María d'Oló, Exactamente. municipio de la comarca del Moyanés en Barcelona. Sí. El apellido Rodoreda obviamente es catalán. Es catalán, es correcto. Él estudió un diplomado en sastrería en las academias de corte rocosa, que son famosísimas en Barcelona. Okay, sí. Y desde Puebla, la familia Álvarez, que desde entonces ya era dueña de la Nueva España, pide un sastre. Sí. Fíjense qué historia. Y Claro, entonces él viaja, o sea, la academia lo recomienda, él acepta y emprende un viaje desde Cataluña a Veracruz en un buque que según mi papá se llamaba Cuba. Ahí nos vas a decir si es cierto o no. Y llega a Puebla. ¿Cómo es esa decisión de tu abuelo de dejar pues toda la vida y venirse a esta aventura de ser sastre en Puebla? Bueno, la historia en sí no conozco muy bien, pero platicando con mi familia, me platicaba mi tío Jaime, al cual quiero muchísimo, que mi abuelo en el 29 trabajaba en París. Ok. Y entra la crisis ¿Sí? mundial, hubo una crisis mundial. Sí. Y se quedan sin trabajo, se queda mi abuelo sin trabajo. Okay. Entonces se regresa a Barcelona, a la academia, a ver si no había trabajo. Donde él había estudiado. Sí, donde él había estudiado. Y entonces se ofrece que piden de la Nueva España, piden un sastre. Entonces que todo el mundo estaba desempleado y que alzaron la mano muchísimos sastres. Y de pronto dijeron, bueno, pues ¿quién tiene para pagarse el pasaje? Y mi abuelo justamente en ese momento sí tenía para pagar el pasaje y alza la mano. Pero para pagarse el pasaje Exactamente. Y ya, ¿no? Y fue como toma la decisión de venirse a México. Ok. Entonces realmente así una fue aventura, una aventura. Que se juntaron las circunstancias de como la crisis, quedarse sin el trabajo en París, regresar a la academia en Barcelona, que se ofreciera y que tuviera él en ese momento los recursos para pagarse el pasaje. Claro, y él deja familia allá, supongo. Sí. De hecho, deja a su papá, madrastra, deja 11 hermanos, a mi tío Jaime, que su hermano. ¿Y mantienes todavía contacto de alguna rama de las que se quedaron por allá? Yo tiene muchos años que no voy a España, pero por ejemplo tengo un primo que va, de hecho ahorita está allá, y sí mantiene mucho contacto. Tengo un primo que vive en Barcelona, hijo de mi tío José Manuel, que vive en Barcelona. Él va mucho al pueblo, que está muy cerca de Barcelona. O sea, realmente sí se mantiene contacto con la familia de allá. Okay. O sea, la familia de México sí mantiene contacto con la familia. Yo en lo particular no mantengo mucho, tengo muchos años que no voy. Claro, la verdad. Ok. Pero también qué aventura, y también me llama la atención, Guillermo, que ser sastre era toda una profesión. Por supuesto. Era o sea, te formabas en la academia, ¿no? Lo sigue siendo, sin duda. Así es. Yo conozco a algunos también del oficio que verdaderamente yo creo que ganan más que tú y yo juntos. Seguramente sí. Sí, pero coincido contigo que era un oficio más, una profesión muy noble. Era una profesión muy reconocida y también que te daba prestigio social, porque era un diestro del corte, ¿no? Y de la costura. Y codiciados. Y codiciados. Realmente era, bueno, sigo creyéndolo, que el sastre es, al fin y al cabo, es el chasis, como te vistes, como te presentas. Mucho tiene que ver la ropa, el corte, todo. Claro. Y en esa época era mucho más, que había casimires, no había producción en línea como
ahorita. Claro. Claro. Artesanales, que precisamente yo creo que ahí es donde vale la pena hacer la acotación de lo que era la Nueva España. La Así Nueva es, España porque existe todavía la Nueva España. Sí, claro, pero pues estás hablando de una fundación en 1917. Así es. En una Puebla posrevolucionaria por don Antonio Álvarez Fernández, que fue el gran fundador, y con toda la indumentaria y todos los accesorios de la época, como tú bien dices, grandes casimires, de esas cuentas de hilo infinitas, corbata, sombrero, que se usaba mucho, Sombreros. por supuesto, el sombrero, y que eran verdaderamente muy codiciados, el sombrero inglés, por ejemplo. Y solamente los podrías encontrar en una tienda como la Nueva España. Y ahí estaba en la 5 de Mayo, esquina con el Portal Hidalgo. Ahí si no, está, claro, todavía. Bueno, ahí está. Y ahí es precisamente donde llega a trabajar don José Rodoreda cerca de 1929. O sea, imagínate la gran aventura después de esos 4 años de trabajo que sirvieron a don Pepe Rodoreda para poder consolidar el sueño de tener un negocio propio. Yo creo que ahí es donde se dio cuenta, donde adquirió las habilidades y donde adquirió también los insumos y la valentía para poder poner algo propio. ¿Cómo habrán sido esos primeros años? Y aparte, ¿sabes qué, Toño? Me contaba mi papá que coincide precisamente también que se desocupa el local de junto a la Nueva España porque ya no se vendían muchos sombreros. Entonces, aprovecha tu abuelo. 1933. Yo creo, digo, sin saber mucho de la historia de esto, en particular de esto, yo creo que también era la época, los tiempos, la oportunidad. Quiero ponerme en los zapatos de mi abuelo. Pues ya llegué de España. Ya estoy aquí. Me voy a quedar. Ya me aventé, o sea. Sí, claro. Entonces, ve local y adelante. Eran oportunidades de que él vino aquí solo. Así es. Está aquí. Soltero vino. Soltero. Como trabajando. Entonces se presenta la oportunidad, renta local y empieza desastre. Empieza sobre pedidos. Empieza a hacer su chamba diaria. Y lo que sabía hacer. Además, yo siempre he dicho, a ver, tenemos que quitarnos de esos atávicos fóbicos a las nacionalidades. Y yo siempre he dicho que las grandes aportaciones también que se han hecho a la consolidación de esa Puebla en la economía y en esa mezcla social que le dio tanto soporte, pues fue la colonia española. Ah, claro, sin duda. claro. Ya hablamos y la catalana en particular. Ya hablamos aquí de la colonia libanesa, que también aportó en esos años mucho a nuestra Puebla, pero sin duda la colonia española es otro de los pilares y formada por aventureros como tu abuelo, ¿no? Llega a Puebla en 1933 y precisamente ese año se casa con tu abuela, doña Isabel Arta Sánchez. Sí. La conoce acá, obviamente. Sí, la conoció aquí. La conoce aquí. Lo que me han platicado es que él desde que la vio se enamoró. Qué bonitas historias, ¿no? Parece un cuento. Ajá. Desde que la vio se enamoró. Sí. Tuvieron un noviazgo, se casan y empiezan mi tía Mari nació en el 30, mi papá nació en el 38. Mi tía Mari, si no me equivoco, nació en el 36 o en el 35. Y después ya vienen todos mis tíos. Mi tío Juan, mi tío Jaime. Bueno, primero Jaime. ¿Cuántos hijos tuvieron? Es Marisabel, mi papá, Jaime, José Manuel, Juan y Javier. 6. 6 hijos. 6 hijos. Prolíficos también. Sí. Sí, una época, que para la época creo que fueron pocos. Pocos, o sea, sí, claro, sí. Y bueno, todos ellos, cada uno independiente, cada uno en su negocio. No, realmente. Claro. Y como mi tío José Manuel se dedicó a las tiendas, fue el que estuvo dentro de las tiendas. Fue el que más estuvo. Fue el que más estuvo dentro de las tiendas. Y mi abuelo y mi abuela, yo lo que recuerdo siempre es mi abuelo siempre dedicado a mi abuela. Siempre. No se me olvida una frase que siempre le preguntaba a mi abuelo a mi abuela, que era, ¿eres feliz? Ah, qué bonito. Entonces, todas las mañanas siempre le preguntaba que si era feliz. Qué bonito. Entonces, y procuraba siempre hacerlo. Mi abuelo se dedicó siempre a trabajar y a su casa. ¿Y tú los recuerdas a ellos como abuelos? Sí, yo recuerdo mucho a mi abuelo, muchísimo a mi abuelo. Realmente, yo en lo particular tuve más cercanía con mi abuelo que con mi abuela. Ok. Y sí, lo recuerdo mucho como un abuelo cariñoso con todos. Siempre estuvo al pendiente. Le encantaban las reuniones familiares. O sea, todos los domingos era sentarnos, comer en su casa. Él veía y veía y veía. Mi abuela era siempre como que la jefa de la familia, la que mandaba, la que ordenaba, la que hacía todo. Así era, y mi abuelo nada más veía siempre. Observaba. Sí. Como un recuerdo tengo en el año 85, un domingo estábamos comiendo y se voltea a mi abuelo y dice, es que si los vieran comer en el pueblo se morirían. Estamos toda la familia. Ok. Entonces, como
comenta a mi abuela, pues vamos. Mi abuelo ingenuo le dijo, ¿podemos? Sí, podemos. Y en el 85 nos fuimos todos, en el 86 nos fuimos toda la familia al pueblo. Allá a Barcelona. Sí, a Santa María de Oló. Santa María de Oló. Sí, ahí conocimos la casa, conocimos a la qué familia. Oportunidad. Sí, claro. Y aparte, digo, no cabíamos en la casa, porque la casa creo que medía, si te digo, 3 metros de ancho era mucho. Y, bueno, dormían parados. ¿sabes? Sí, o sea, realmente eran, y en el hotel del pueblo, o sea. Oye, pero estás hablando de una historia romántica, como de muchas se ha compuesto esta Puebla también, que a su vez es barroca y romántica, ¿no? Pero Luzaida, estás hablando de una Puebla de 1933. Así es, mi padre. Cuando fue el matrimonio. El matrimonio, que decía mi padre, matrimonio de Puebla, familia de Puebla, negocio de Puebla, ¿no? Así es. Y sí, era una Puebla de 1933 que tenía 124,000 habitantes, que se estaban abriendo apenas los fraccionamientos Chulavista y el Carmen, así como la gran novedad, que los hermanos Lasalle estaban abriendo la Academia Comercial Motolínea en la 5 Sur, entre la 11 y la 13 Poniente. Se instala en el Portal Iturbide los primeros tacos árabes por inmigrantes, imagínate. También de la colonia libanesa. Libanesa, claro. 1933. Una Puebla que se fotografiaba con Josafat Martínez, iba al cine en el Variedades y compraba coches en la 2 Poniente con Rómulo Farril. Así la describe el cronista. Es entonces, Toño, cuando surge la sociedad de don José Rodoreda con otro gran personaje de Puebla, que es don Elías Escalera, Galicia, y es reconocida como lo describe el anuncio de la época. No, pero hay que decirlo con la voz del... A ver. Decía, Rodoreda, cubre la elegancia de Puebla. Pero, ¿qué te parece si escuchamos del propio cronista esta descripción? Así es. ¿Cómo describía Rodoreda? Esa Rodoreda de los años 50, mi padre. Es la idea para enseñarnos lo que era Puebla. Bueno, pero a mí me importa Rodoreda. ¿Cómo era Rodoreda? Bueno, fíjate bien. Esta era su complexión física. Fachada de armazón azul celeste, una máscara que protegía y decoraba el frente del negocio, identificada por cursivas letras blancas que la ubicaban: Rodoreda, camisería y regalos. Bueno, señoritas, ¿no creen que si ya que estamos en la puerta y en los aparadores, pues pasemos a Rodoreda, ¿no? Rodoreda, 1950. En la parte baja, un mostrador redondo, territorio de la caja y de la entrega de mercancía. El piso es de linoleum rojo, combinado con tonos crema. A los lados, en papel de centinelas, las vitrinas corridas, iluminadas y funcionales. Están acomodando el cristal cortado, Made in Checoslovaquia. Los juegos de cubiertos, pinturas y porcelanas, Made in France. Cuidadosa tarea, supervisada y realizada personalmente por uno de los patrones. Sí, por Elías Escalera. Bueno, subamos. A ver, las damas primero. La escalera es cómoda y amplia. Bueno, y aquí está otro espacio de Rodoreda, el de la sastrería. Trajes y chamarras, pantalones y camisas, perfectamente colocados. Un mostrador aparador con corbatas y accesorios. Mira, Gaby, el piso se divide en una parte de tragaluces que dan claridad al enorme surtido de ropa. ¡Caramba! Pues esto es Rodoreda, la de los años 1950, impregnado de remembranzas y de aroma de Yardley o de Old Spice. Yardley o Old Spice. ¿Tú? Bueno, yo no sé en primera mi papá de dónde sacaba estos datos. Bueno, 1950 ha de haber ido él. Sí, le ha de haber tocado ya a sus años, a sus 20. Sí, ha de haber ido a Rodoreda, claro, sí. Yo creo que por eso se acuerda también. ¿Tú te acuerdas de alguna tienda, Rodoreda? ¿Haber ido con tu abuelo? ¿Alguna en particular? Yo me acuerdo mucho, porque tengo la imagen mucho de mi abuelo en la Rodoreda del centro. Ajá. Que siempre estaba en la entrada mi abuelo. O sea, siempre estaba en la entrada y siempre saludaba a todos. Se acuerda de eso. Ajá. Siempre saludaba a quien entraba, siempre estaba al pendiente de los que pasaban. O los que pasaban, siempre vestido con su traje negro, con su metro siempre puesto y siempre atendiéndolo. Eso me acuerdo de mi abuelo en el centro. Y en lo particular me acuerdo mucho de Rodoreda de Plaza Dorada. Claro, que fue la primera grandota, Fue ¿no? la primera grandota, fue donde trabajábamos en diciembre como niños. ¿Trabajabas? Sí, como niños siempre trabajamos en diciembre ahí. Trabajar cuando éramos muy niños. Envolvías regalos. Sí, armábamos cajas. Así que sí, armábamos cajas y envolvíamos regalos ya un poquito más grandecitos, a lo mejor en ventas. Quiero recordar esa Rodoreda de Plaza Dorada. Si mal no recuerdo, tenía una isla al centro donde estaba la perfumería, ¿no? La perfumería en el centro, exactamente. Y de ahí era como algo concéntrico, sí. Hacia arriba.
Ajá, y había unas escaleras eléctricas. Había escaleras eléctricas, exactamente. Digo, yo me acuerdo perfectamente, salías de Rodoreda, estaba Plaza Deli, las mesas. Sí, claro, esa Plaza Dorada. Realmente. Y es que precisamente eso es de lo que Tenía queremos. 2 salidas, si no mal. Tenía 2 salidas, Ajá. exactamente. Una por el lado ya casi del estacionamiento donde estaba Toledo, los pollos, de ese lado, y la otra donde dabas a la conexión donde posteriormente fue Plaza Dorada 2. Exactamente, donde está Plaza Deli, donde está el pasillo que sube a Plaza Dorada 2. Donde se venden las galletas. Donde estaban las Suki Cookie. Que siempre te empachabas porque te las vendían súper calientes. Entonces, de esa Plaza Dorada sí me acuerdo mucho de esa Rodoreda, porque ahí es donde nos tocaba trabajar. ¿Y tu abuelo iba a esa Rodoreda? No, yo me acuerdo más de mi abuelo siempre en el centro. En el centro siempre iba. Y aparte, ¿qué personaje te imaginas, Guillermo? Don José Rodoreda Purtí, en la entrada de Rodoreda del centro. Él mismo atendiendo con su metro, porque él nunca deja la profesión. ¡Qué personaje! Sí, exactamente. Siempre, digo, ya al final, sus últimos años, ya cuando ya estaba mayor o adulto mayor, ya tenía su silla en la entrada, siempre atendiéndolo, pero siempre cariñoso con todos. Yo actualmente les podría decir que no hay una sola gente que me pueda hablar mal de él, hablar mal de mi abuelo. No. O sea, realmente la gente que todavía lo recuerda o la gente que recuerda la tienda siempre se acuerda de mi abuelo. Siempre. Así es. Y es que los años pasan y Rodoreda sale del centro y precisamente se instala en Plaza Dorada, que fue... Pero fue por los 80s más o menos, ¿no? 1976 se habla de Plaza Dorada. 76. Sí, es una obligación mencionarla porque fue el primer centro comercial de Puebla y dicen que a su apertura fueron casi 3,000 gentes y hay que tomar en cuenta que Puebla en 76 tenía más o menos 500,000 habitantes, entonces se puede decir que fue todo mundo. Bueno, hay que decirlo también, la verdad es que los poblanos somos muy sensacionalistas desde entonces. Abren algo nuevo y ahí vamos todos. Así es, ¿no? Pero esa Puebla de 1976 es cuando traen los restos de Ignacio Zaragoza, por ejemplo, de México. Para inhumarlos al mausoleo. Al mausoleo. Es cuando, por ejemplo, el gobernador Toschi junto con López Portillo, el presidente, inauguran San Alejandro, Guillermo. Pero yo creo que es pertinente decir que estos datos históricos te dan una ubicación en el tiempo donde también a través del comercio, donde también a través de gente como tu abuelo y como tu familia, se estuvo haciendo la época de esa Puebla. Así es. Y se estuvo haciendo la identidad de una ciudad que además, pues bueno, compraba sus cosas en Rodoreda. Así es. Bueno, que también, yo recuerdo mucho, la gente iba a Rodoreda y era la atención de Rodoreda, o sea, era realmente, te atendían, te trataban como de casa. Así es. Y ahorita podemos ir a cualquier otra tienda y somos un cliente más. Y creo que al final del día, esa empatía que había tanto como comerciante, como cliente, como empresario, como amigos, como conocidos, como lo dices tú, Luzaida, había 500,000 habitantes. Claro. Conocíamos a todo el mundo. En el 76 yo todavía no nacía, yo soy del 78. Ay, Dios mío. Pero ya tengo mis 45 años, pero... No, pues muy joven todavía. Todavía, es un chamaco todavía. Sí, claro. Oye, Guillermo, ¿tú de qué te acuerdas 52. De Plaza? ¿De qué te acuerdas de Plaza Dorada? Yo me acuerdo muchas cosas. En primera, yo no la recuerdo por los años 70, yo lo recuerdo más por los 80s, que fue cuando ya, pues más o menos empecé a salir con amigos y en la adolescencia. Y pues por supuesto que me acuerdo del recorrido obligado, que empezaba desde donde estaba los juegos. No, los juegos. Los juegos de chispas, que eran de maquinitas que estaban Doradas. En los 80s era fundamental ir a jugar Pac-Man y a jugar Galaga y a jugar Asteroides. Y de ahí también te pasabas junto a la Vaca Negra, que era donde comías, porque comías mucho y muy barato, unos hot dogs enormes. De 30 centímetros. Enormes. Y luego todo ese pasaje que te llevaba por el lado donde estaba una perfumería, una tienda de bromas y del otro lado un súper. Y te seguías derecho y llegaba la gran explanada donde estaba París-Londres, que era también una tienda departamental. Sí, París-Londres, que sí, claro. era, pero no era poblana. No era poblana, ya es otra Es una cosa. cadena, era una cadena. Por eso le hacemos un poquito el feo, aquí preferimos lo poblano. Por eso estaba Rodoreda. Y ya, pues bueno, de este lado estaba el restaurante de París-Londres, y si te seguías por ese pasillo, estaba ya otra gran explanada donde estaba... la tienda de súper, el súper. El súper, pero estaba Vips, que fue una gran novedad también en Puebla. Y del otro lado estaba Love, una tienda también de ropa. Ajá. Sí. Yo creo que sigue ahí, no sé. Ajá. Bueno, y de ahí pues ya pasabas a esas escaleritas donde estaba la Suki Cookie. Exactamente, donde había también una tienda donde comprabas videojuegos, que era de las pocas tiendas que podías comprar. Y estaba una joyería Solá. Solá. De los Sánchez Solá. Sí. O sea, del Chelis.
Bueno, de su hermana. De su hermana. Ajá, así es. También había una tienda de música, me acuerdo perfecto, de cassettes, discos. Entonces tú pasaste parte de infancia ahí. Sí, en Plaza Dorada. Sí, me acuerdo mucho de Plaza Dorada de la infancia, me acuerdo. Lollipop se llamó. Lollipop estaba en Pero estaba del otro lado. Estaba en la primera explanada donde decía. Sí. Estaba en una esquina, Lollipop. Que vendían acetatos, vendían discos y también vendían ropa. Exacto. Ropa, claro, que la de esa época. De esa moda de los 80s, neón, así. Yo me compré unos pantalones parachute, me acuerdo. Rojos, cabrón. No, yo me acuerdo los 15, ya a principios de los 90, era el saco de seda. Con las sombreras. Sí, con las sombreras de este tamaño. Sí, claro. Sí, amarillo, rojo. O sea, sí era. Los fabulosos 80s. Sí, eran unos looks. Y es que, bueno, y todo este recorrido es porque Rodoreda estaba en el centro de Plaza Dorada, de una Puebla. Fíjate, en ese año, Guillermo, también, en el 76, es cuando muere el dueño de Africam. El capitán Camacho. Así es, que en el accidente lamentable que tuvo, muere él. El gobierno le da reconocimiento a la Universidad de las Américas, ya es reconocida oficialmente como la universidad. No, pues tantas cosas, el peso se devalúa. Pero fíjate qué importante, porque a fin de cuentas había gente que creía en la inversión, que creía en la prosperidad, en este concepto de prosperidad incluyente a través del trabajo, que creo que es muy pertinente, y le vino a invertir y le vino a poner a Puebla, o sea, abrir también. En esos años también estábamos cercanos a las grandes crisis de 82, sí, 83. Claro, es cuando viene la crisis. Y es cuando pues dijeron hay más que ponerse a trabajar y jalar. Y era mucho de la cultura precisamente del español, del catalán, de decir, a ver, aquí se le friega todos los días y personalmente. Y creo que esa fue la mística de tu abuelo. Yo creo que sí fue la mística. A mí las crisis realmente que tú dices sin tocar temas, como... Creo que yo nací en crisis en el 78. Todos, o sea, y seguimos en crisis. Y creo que seguimos en crisis. Es la palabra. Exactamente, o sea, realmente he visto. Sí recuerdo yo mucho que en crisis, no crisis, siempre la familia estaba unida, siempre el negocio estuvo ahí. ¿Hubo algún momento que tú recordas que dijeran, chino, ahora sí las cosas están un poquito complicadas, hay que hacer esto, hay que recortar lo otro? La verdad, Memo, híjole, no quisiera yo mentirte, no lo recuerdo así en particular. Qué bueno. Yo decir una, pero era parte del empuje de ellos, ¿no? Era parte del empuje de ellos. Realmente la familia siempre estuvo ahí, siempre estuvo apoyando. La sociedad con los Escalera, con los Vigil Escalera, siempre fue muy buena. Claro que después fue de ellos, ¿no? Otra tengo tratos me llevo con Bosco, que es un tipazo. Y es que Rodoreda luego emigra a ser Bosco, lo que soy Bosco. Bueno, ¿no? Cuando ya se cierra la tienda, así es. Los socios que eran los Vigil Escalera, ellos abren Bosco. Y de hecho, a Eduardo, que le dicen Bosco. Así es. Digo, un tipazo, he hablado con él últimamente, siempre dedicado, siempre preocupado. La misma empatía de la que hablamos hace rato. Así es. Siempre preocupado por los demás, siempre viendo de qué forma ayudar. No solamente la colonia española, sino la misma colonia libanesa, la que tú digas. Creo que realmente eran unos tiempos en que había que jalar para adelante en todos. No, claro. Y aparte yo creo que estos legados se van heredando por generaciones y no es casualidad que estas familias poblanas hoy sigan con esos empujes como los que heredaron, ¿no, Guillermo? Pero además siempre generosos, siempre, además de haber hecho de esta su patria chica, muy compenetrados en las causas sociales de su propio entorno, muy participativos, gente de bien, gente trabajadora. Digo, yo tengo una particular anécdota con tu novio, exnovio. Con tu papá. Amigo de mi papá, con tu señor padre. Dios, qué pena. Que cuando yo iba a ser, yo siempre he tenido inquietudes políticas, me decían que era medio lidercillo. Y entonces en la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Derecho en la Universidad de las Américas, yo quise ser presidente de la mesa directiva. Y entonces dijeron, pues bueno, vamos a buscar patrocinios para que nos pongan unas mantas. Y los únicos que me pusieron mantas fue Rodoreda. Sí, en realidad. O sea, todos me mandaron a volar. Ahí también hay otros empresarios que como que les duele un poquito el codo, hasta para poner una manta. Pero yo, el mejor recuerdo que tengo es de Rodoreda. Y mis mantas de publicidad en la universidad decían atrás Rodoreda. Litis, que eran mi planilla, Litis se llamaba, y abajo Rodoreda. Entonces hay mucho que nos une en ese legado. No, claro. Bueno, sean parte de mi vida política, entonces. De su incipiente vida política en ese momento. Bueno, yo me acuerdo, sí, y tienes razón. Ahorita estoy haciendo memoria, como en los 80s, muchas de mis amigas se apuntaban de voluntarias para ir a envolver regalos, porque aparte seguro ahí veían a todo mundo, ¿no? A galanear.
a galanear. Entonces, ibas a envolver regalos, dizque a trabajar, que yo creo que no te pagaban. Yo creo que era voluntario. O a lo mejor sí, no me acuerdo. Yo sí recuerdo que nos pagaban. O sea, me acuerdo, trabajamos. Te daban algo. Sí, o sea, sí. Me recuerdo perfectamente. Más o menos salíamos de vacaciones sobre el 15. Ajá, claro. Y entonces entramos a trabajar y trabajamos hasta el día 24. Envolviendo regalos. Sí, oye, pero el día 24 era una locura, me acuerdo. Sí, y hasta ese día trabajábamos y ese día en la tarde nos daban nuestro pago, nuestro sobre. Ay, qué maravilla. Sí, y éramos ¿Pero qué tal felices. Sabía? ¿Te ibas a tu casa? Era maravilloso, sí, era increíble. Como pavo real. Era increíble, aparte era divertidísimo porque eran unas vacaciones y era trabajar, jugar en la tienda. Porque éramos unos niños. Yo sí me acuerdo de una Navidad que llegamos a hacer compras de último minuto, pero a la de las ánimas. Ha de haber sido por los 90s, ¿no? Por los 90s. Y eran golpes, de veras, eran golpes por las cosas. O sea, la gente ya agarraba algo y te lo arrebataba de las manos. Un 24 como a la 1 de la tarde. No, bueno, también cómo vas a esa hora. Pues bueno. Son las compras de último momento que sí, siempre se olvida algo. Pero aparte siempre buenas marcas, ¿no? Sí. Siempre manejó mucha calidad, buenas marcas. Era la tienda departamental por excelencia. Era la única donde encontraba la colonia Zaro y la Dracar. Que se usaban en los 80. Me acuerdo de la perfumería, sí. Era la mejor perfumería, sí. Me acuerdo que había unos muestrarios de cada loción, de cada perfume. Tenían como un, ¿qué será? Como un demo. Ajá, chiquitos. Sí, que era un tester, que era una réplica. Y mi papá y mi mamá los tenían en la casa. Coleccionaban esos testers chiquitos de cada loción. Okay. Entonces me acuerdo siempre en el baño de visitas de la casa, ahí estaban 2 vitrinas con perfumes chiquitos. Sí, que eran las réplicas del perfume normal. Y también para que veas mi vinculación con Rodoreda, ya también una anécdota de cariño. El último regalo que me hizo mi papá de Navidad fue un suéter de Rodoreda. Era un suéter café con verde, la verdad muy feo, picaba horrible, era como de lana. Sí. Ha de haber sido de lana. Era de lana, así. Como los ugly sweaters. Ándale, un ugly sweater. No era ugly sweater, pero picaba. Y fue el último regalo que me hizo mi papá antes de morir. Por ahí, más o menos. Pero de Rodoreda, para que veas. Sí, antes de que se extinguiera. Entonces no era ugly sweater. No era ugly sweater. No, si era Rodoreda, no era ugly sweater. Pues hablemos de los legados, ¿no, Guillermo? Bueno, a ver, si tuvieras que definir el legado de Casa Rodoreda Puebla, ¿cómo lo definirías? Yo creo que entrega. Qué importante. Y trato hacia todos los colaboradores. O sea, yo sí recuerdo, tengo muy grabado la forma en que se expresaban todos los colaboradores, desde intendencia, vendedores, directivos, cómo se expresaban todos de la tienda y el cariño que le tenían. Entonces el legado o la forma en ponerse la camiseta de todos los que colaboraban dentro de la tienda. Pertenencia. Sí, exactamente. Yo creo que es uno de los legados que dejó mi abuelo, que realmente los volvió parte de lo que era la tienda. Les gustaba y porque los trataban bien y los trataban como parte de un equipo. Era una y ahí sí creo que eso es tanto de mi abuelo, mi tío, mi papá, como los socios, los vigil, la forma en que los... Don Elías Escalera, que ahí lo describe mi papá, acomodando la porcelana, ¿no? Exactamente, la forma en que tratan a la gente, creo que eso define mucho el legado de una tienda o de una persona. Yo creo que hay que diferenciar, hacer un casillero aparte, porque creo que también se lo merece tu abuelo, lo que es el legado de la tienda, del almacén como tal, que creo que tienes ya aquí una muy buena definición. Pertenencia, empuje, tenacidad, pero una definición, digamos, del legado particular como persona de tu abuelo, ¿cómo lo definirías? Amoroso y siempre presente. O sea, mi abuelo siempre estuvo presente, siempre, por lo menos a mí, si yo quería hablar con él, siempre estaba disponible, totalmente familiar, muy cariñoso, muy extremadamente cariñoso y siempre preocupado por la familia, siempre. Fíjate, de esos personajes, Guillermo, que construyeron a la Puebla, a la que ellos llegaron y a la que le debían, pero ¿cuánto les debe Puebla a esos personajes? Es exactamente lo que quería decirles. A ver, creo que no se necesita, digamos, el ser oriundo o nacer en esta tierra, porque hay muchos poblanos que nacen aquí y no hacen nada por su patria chica. Pero qué importante que quienes vinieron a invertir, a creer, a poner sus fortunas, a poner su familia, a poner su futuro en esta ciudad, hoy tengamos la ocasión de hacerles un homenaje. Muy modesto, si gustas, pero muy sentido en esta Puebla de nuestros amores, que también fue la Puebla de Don Urbano, la
La familia de mi padre era de Chilapa, de Guerrero, pero pues él 100% poblano ya hizo toda su vida acá. Y también en esa tradición de almacenes, mis abuelos fueron reboceros en la esquina del mercado de la Victoria. Y sabemos también de esa entrega, de esa necesidad, de ese empuje que lleva a una familia a trabajar todos los días desde la madrugada, como lo hizo la tuya. Y para construir precisamente no nada más un sustento económico, sino para dejar un legado de recuerdo a Puebla. ¿Cuántos años han pasado, Luzaida? Y seguimos hablando de Rodoreda. Seguimos hablando de Rodoreda y seguimos hablando de don José Rodoreda Purtí. Y yo creo que el legado, mayor legado de mi abuelo como persona, yo creo que fue la unión de la familia. Él fue un eje, digamos. Sí, porque realmente todavía en la actualidad nos seguimos reuniendo, por lo menos sé mis tíos con mi papá, bueno, falleció ya hace 8 años, sí. Pero mi mamá se siguen reuniendo cada mes. Y es que hay familias que se muere el patriarca y se deshacen. Dispersan, sí. Se deshacen. Como Navidades celebramos el día 25, siempre una comida, todos los que vamos, con los primos, con todos nos llevamos bien. Viene mi primo que se fue a España ya hace unos años, viene mi primo de Chile, casi todos procuramos estar en esto. Yo con mis primos, te podría decir que con todos me llevo bien y fui el travieso de la familia, entonces... ¿Cuántos primos son? No, si somos... Mi tía Mari tiene 4 niñas. Han de ser muchos. Somos 12 primos, 18 primos somos en total. Nosotros éramos 4 a la mesa en Navidad. Nos peleábamos. No es cierto. No, pero realmente... Como sicilianos. Sí. Realmente, o sea, 18 nietos de don José Rodoreda. Sí. 4, sí. Bueno, 12 nietos. 12 nietos. 12 nietos en total. De don José Rodoreda. Pues qué importante legado. Bisnieto ya perdí la cuenta, la verdad. No, ya. Pero le tocó ver. Sí. Le tocó ver bisnietos todavía. Le tocó ver muchos bisnietos. Sobre todo, tengo primos. Bueno, realmente... las hijas de mi tía María Isabel, sí le tocó ver a bisnietos. Fíjate qué importante y qué legado. Y yo creo que el principal indicador de un hombre de bien y de una familia de bien como la de ustedes es esta remembranza que todo mundo tiene. Nadie ha olvidado a don José Rodoreda Purtí, aunque él llegó a Puebla en 1929 y murió en 1995. Sí. Y nadie se ha olvidado de esa figura, de ese señorón, porque apenas hablando con ciertas personas que estábamos haciendo el guión, Guillermo, todavía, yo me acuerdo de don José Rodoreda parado en la puerta del negocio, así como lo describiste tú. Yo creo que necesitamos hoy más que nunca, en este México convulso, en esta Puebla también a veces complicada, muchos más don José Rodoredas. Creo que le haría bien. Sí, yo creo que sí necesitamos más empatía, necesitamos más voltearnos y preocuparnos por el de junto, preocuparnos por quién trabaja con nosotros. Por nuestros empleados. Por nuestros patrones, ponernos la camiseta en todo. Así es. Y creo que si todos hacemos eso, creo que sería totalmente otra ciudad, otra sociedad. Bueno, sin hablar de política, seríamos totalmente diferentes como mexicanos, como colonia, como lo que sea. Digo, yo me considero 100% mexicano, aunque mi abuelo fue español. Así es. Yo realmente sí creo que si somos empáticos, ese legado del que hablamos, de preocuparse siempre que el empleado esté contento, que el patrón esté contento, que la tienda vaya bien, que el negocio vaya para adelante, yo creo que se cambiaría todo. Y en ese contexto, lo que te lleva a revalorar el papel del empresario como tal, de aquel que verdaderamente pone en riesgo, y repito, pone en riesgo su patrimonio, su familia, su estabilidad, con tal de dar sustento y de mantener trabajos y crear empleos. Porque, vaya, es muy fácil aquellos que están sentados en un puesto público y bueno, pues venga el presupuesto, pero quien verdaderamente trabaja con su propio pecunio, con su propio dinero, caray, o sea, es de reconocérselo. Y Rodoreda, Luzaida, pues navegó a través de 2 grandes crisis, si no es que de 3. Así es. 1982, digo, en aquellos años también. Bueno, la crisis de la posguerra, además, primero. Bueno, ¿no? Yo me voy más, digamos, y después a los tiempos que conocimos. Sí, claro, la de 82 y ya las perpetuas, el boom, digamos, de la caída de la bolsa en 1986, 85, por ahí, 88, previo al Mundial. Ajá, sí. Posteriormente, ya cercano a los años 90, tuvimos otra devaluación fuerte. Sí. 1989. Y bueno. Y bueno, todas esas tormentas, pues caray, las velas del barco de Rodoreda las pudieron resistir y la fragata las pudo navegar. Sí. Y algo que mi papá siempre me decía, que se lo dijo mi abuelo,
y lo llevó a cabo, digo, mi tío que estaba en la tienda y creo todos mis tíos en sus empresas y los socios, los vigil, todo eso es, pase lo que pase, la nómina del empleado es sagrada. Imagínate qué importante. Entonces, sí. O sea, y qué importante para ti como empleado trabajar en una empresa que se preocupan por ti como persona, ¿no? Sí. Qué gran legado. Y yo creo que un gran personaje de Puebla. Yo por eso te insistí tanto, Toño, que estuvieras hoy aquí. Y además, yo sí tengo mucha nostalgia por esta Rodoreda que yo conocí. Sí conocí la del centro, pero también conocí la de Plaza Dorada. Y yo creo que es la Puebla la que todos añoramos. Una Puebla que se esforzaba, en la que todos nos conocíamos y que pues Rodoreda era la marca que todos queríamos y todos queríamos conocer, ¿no? Y bueno, pues en esta Puebla que está por cumplir 500 años, Toño, consideramos que Rodoreda no es solo un recuerdo, yo creo que es el parteaguas del comercio poblano. Que ya sea en el centro, Plaza Dorada o donde abriera, en Las Ánimas, donde abriera, todo el mundo compró en Rodoreda. ¿Tú cómo cerrarías esta plática sobre Casa Rodoreda? Yo lo cerraré más bien como fue una tienda de mi familia con sociedades, pero sí cerraría como que fue un ejemplo, que fue un parteaguas, que aunque yo no estuve involucrado directamente en la tienda, sí recuerdo haberlo disfrutado, sí recuerdo las pláticas, la familia, sí recuerdo las navidades, recuerdo los cumpleaños, recuerdo la gente todavía que de mi edad para arriba, que todavía nos dice, ay, es que yo me acuerdo de la tienda, yo compraba en la tienda, yo me acuerdo de tu papá, me acuerdo de tu tío, me acuerdo de tu abuelo, me acuerdo de los vigil, me acuerdo de todos. Entonces, la gente lo recuerda con mucho cariño. Así es. Entonces, creo que yo cerraría pensando que ojalá regresáramos a esos tiempos donde la gente hable con cariño de algún comercio o de alguna persona. Y que generemos anclas y raíces a través de ese tipo de comercios, de este tipo de familias. Exactamente. Pues de Puebla, las que se esfuerzan. Pues otra identidad de Puebla, otro símbolo de la identidad de Puebla, yo creo que es Rodoreda, ¿no, Guillermo? Sin duda. Y bueno, pues no es que no hayas contribuido. Muchos regalos fueron abiertos bajo los árboles de Puebla, envueltos por tus manos. Sí, bueno, seguramente sí. Mal envueltos. Muy probablemente hayan sido mal envueltos. Y los de muchos amigos y amigas. En mi caso no recuerdo a algunos amigos, pero tus amigas yo sí me acuerdo haberlas visto tras los mostradores. Así es, seguramente. A Isabel Tobía, me acuerdo. A Marinieves. A Marinieves Sánchez Pieza. A muchas iban ahí a echar galán. Sí, a echar galán. Pero pues era Rodoreda, valía la pena el esfuerzo. Si los regalos estaban mal envueltos, muy probablemente haya sido mío y de mis primos, la verdad, porque si éramos malísimos armando cajas, envolviendo, haciendo moños, éramos malísimos, la verdad. Yo creo que la gente que iba y nos veía, yo creo que por caridad nos decía, ay, mira qué lindo niño que está envolviendo regalos, porque realmente no éramos buenos con esas manualidades. Pues ojalá las nuevas generaciones puedan entender un poco de esta nostalgia así de Puebla de 1930 y tantos, de la Puebla de los 70s, de Plaza Dorada, de la Puebla de los 80s, que a nosotros nos tocó vivir, Guillermo, de la Puebla de los 90s en la Galería Las Ánimas. Las Ánimas a mí también. Pero toda esta secuencia de esta tienda que marcó también y que fue de la mano de la evolución de Puebla. Y te lo agradecemos muchísimo. Muchas gracias, de verdad, Toño. Una plática realmente muy agradable, recordar de su papá, de mi abuelo sobre todo. Como les digo, yo de la tienda tengo muy pocos conocimientos, pero de mi abuelo no puedo hablar más que puro amor. Igual que mi papá se expresaba de su papá, de Urbano. Gracias. Y nosotros de ustedes. Mi mamá sigue actualmente, todavía habla feliz. Con tu mamá. La vimos hace poco en el cumpleaños de mi mamá. Sí, la vieron en el cumpleaños, sí me acuerdo. En el cumpleaños de mi mamá. Ocurrente y dicharachera, como siempre. Entonces siempre lo recordamos con mucho cariño, con mucho amor a toda la familia. Pues es recíproco, Toño, y te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí. No, gracias a ustedes. Gracias. Y muchas gracias a todos por acompañarnos en este 10º capítulo de la segunda temporada de Puebla Nuestros Amores. La grabación de este programa de Rodoreda y así como muchos otros que hemos tenido ya en estos recuentos están en la página de puebladenuestrosamores.com y nuevamente no es mal momento para agradecer a todos nuestros patrocinadores, a Editorial Las Ánimas, a Profética Casa de Lectura, a Introspecta Centro de Aprendizaje Creativo, al Parral Departamentos y por supuesto a nuestro amigo Charlie MT. No dejen de seguirnos en Spotify, en YouTube y por supuesto en todas nuestras redes. Y pues bueno, creo que no habrá mejor manera de despedirnos que escuchar esta sentida despedida que hacía don Urbano de Loya en aquellos años de los 90s para hablar y para despedir y darle un abrazo a don José Rodoreda Purti. Gracias. Adelantó en el viaje y ahora
Don Pepe lo ha seguido. Fórmula de Casa Rodoreda. Puebla más José Rodoreda y más Elías Escalera es igual a éxito. Éxito de Puebla. Pues le pido una excusa por estas evocaciones. Evocaciones que nublan los ojos y avivan las emociones. Es la presencia de estos vigorosos personajes que conocieron de dificultades, pero las vencieron. Son los que levantaron a Rodoreda, pero no con ladrillos, ni con varillas, ni con ingenieros, sino con los materiales de su sentimiento, su esfuerzo, su inteligencia, encausados a Puebla. Faltan voces en la vida rodoreda, aunque hoy porten corbata negra. Y sonarán las 8 de la noche, igual que hace 62 años, cuando José Rodoreda Purti sea el último que abandone Rodoreda, que cuide que las luces estén apagadas, que puertas y cortinas estén bien cerradas y que se cumpla con el simbolismo, el rito de palabras dirigidas a sus empleados que fieles y pendientes lo observan. Hasta mañana, muchachos, que pasen una buena noche. Así, sí, así era don Pepe Rodoreda.